Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 8 de noviembre, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Señores, hoy estamos a 8 de noviembre. El año prácticamente se fue y uno pensar que hace pocos días estábamos con nuestra familia celebrando las Navidades, Nochebuena. Ya a partir de la fecha, ahorita viene el Black Friday, que me parece que a finales de noviembre, y se activa el comercio en sentido general, se activan los delincuentes también porque ese es su trabajo. Ellos dicen que en diciembre tienen que salir a buscar su Navidad y su Nochebuena. Y ahí había un tigre que lo vi yo por las redes sociales, que asaltó a un señor a plena luz del día y lo entrevistó el Cocodrilo, me parece que fue en Santiago, y él dijo, no, pero yo estaba trabajando, y le dice el Cocodrilo, robando, es el trabajo tuyo. Miren, señores, la verdad que este es un país insólito, como decía Manuel Arturo Peñavalle, este es un país insólito. Estamos al doblar de la esquina con el tema de las Navidades, ahorita el gobierno comienza a dar el doble sueldo, y los días van tan rápido, y el ser humano vive en una dinámica de actividades, en una dinámica de ocupaciones que se ha olvidado prácticamente de vivir, de darle calor a su familia, de atender a sus niños. Este proceso de descomposición social, de desubstancialización por el que atraviesa la sociedad, eso no es fortuito, señores. El desarrollo arrastra consigo un sinfín de cosas, dentro de las que usted tiene cosas positivas y cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas positivas? Bueno, el ser humano hoy vive más, el ser humano tiene hoy más acceso a bienes y servicios, el ser humano tiene una mayor capacidad de comunicarse. Usted agarra un teléfono y marca y usted está en Japón en un segundo, usted está en China en un segundo. Viene un proceso de reconfiguración del mundo, de reconfiguración en los procesos de la humanidad, pero también no se puede dejar de mencionar que en ese proceso de reconfiguración, en el que uno entiende que cada día está más cerca, hay un proceso de distanciamiento. Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, tiene un libro muy interesante, se llama La Sociedad del Cansancio. ¿Qué expone Byung-Chul Han en esa interesante obra? Que el ser humano vive en un proceso de ocupaciones que ha decidido autoexplotarse por motus propio. El ser humano hoy no cree en 12, en 14, en 15 horas de trabajo, porque se la imponen, no, él mismo se la autoimpone, con el objetivo de demostrar en muchos casos eficiencia, efectividad. ¿Y qué pasa con ese proceso de autoexplotación voluntaria? Porque recuerden ustedes que en el siglo XVIII y XIX había la imposición del trabajo por el amo. Recuerden ustedes que en Chicago, en el año 1908, hubo una huelga grandísima, donde los trabajadores, los jornaleros, solicitaban que sean rebajadas las horas de trabajo. Pero eran impuestas, ya hoy no es impuesto. Ya hoy uno se autoexplota. Ha decidido convertirse en un tanque laboral, imponiéndonos nosotros retos y desafíos. ¿Y cuál es el resultado de eso? La decomposición familiar a gran escala, la liberación feminista, donde la mujer sale de su casa hoy, igual el hombre, a las 5:30 de la mañana y llega a las 9. Entonces sus hijos se lo cría el vecino, sus hijos se lo cría el tigre, sus hijos se lo cría una ama de casa, sus hijos usted quiere que se lo críe en la escuela. Entonces, yo creo que llegó el momento en que la humanidad entre en un proceso de reingeniería profunda, porque se está perdiendo lo más importante que tiene el ser humano, el amor, el afecto. Hemos decidido aislarnos en un búnker emocional por miedo a ser defraudado. ¿Y qué es eso? Yo no le quiero dar mi amistad a Roxana, yo no le quiero dar mi amistad a Nelson y rehuyo de acercarme a ellos. ¿Pero saben por qué? Por miedo a que me defraude. No es por más nada, no es porque me va a pedir 10 pesos, no es porque me va a pedir un vaso de agua, porque todo se concentra hoy en la desafección porque el ser humano no se escucha.
y eso se replica en la casa, en el hogar, y te llega y son 5 miembros y todo el mundo tiene un teléfono. Pero caramba, y este proceso de descomposición social por el que atravesamos. Una sociedad desubstancializada, individualista. Fulano, ayúdame con esto. No, yo tengo demasiadas cosas. Y ahí se va perdiendo el proceso de humanidad, lo que le da razón a la especie humana. Humanos, por eso nos llamamos humanos. Bueno, cogí gusto en esta primera parte, ni siquiera he ido al primer comercial. Hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con el meteorólogo Francisco Holguín. Nos va a hablar de la niña, del niño, de este proceso de inestabilidad que tiene el clima en el país, y vamos a repasar un poquito sobre Melissa. Un enfrentamiento entre Omar Fernández y el gobierno. 2 funcionarios le entraron a dos manos por unas declaraciones que Omar Fernández dio, pero fueron tergiversadas. Hoy hablaremos con ustedes sobre un joven de 34 años que ganó la alcaldía de New York, algo histórico, y si el tiempo nos da, pues les hablaré sobre una experiencia que yo viví hace 4 o 5 días, y yo fui el protagonista de un hecho que aconteció en Santo Domingo Este. Yo fui el protagonista, salió en los principales medios del país, pero la gente desconoce que fui yo quien hice ese gesto humano de un valor incalculable. Le voy a dar más o menos una pinceladita. Yo me desplazaba a mi casa y en el camino encuentro un señor en la San Vicente de Paúl, quizás muchos de ustedes vieron eso por ahí, y me resultó un poquito extraño ese señor, bien vestido, bien cambiado, y cuando me le acerco, ¿para dónde va, señor? Cuando digo bien vestido, bien cambiado, no era con chaqueta, tenía una franelita blanca y un boxer, un señor que se veía limpio, y le pregunto, señor, ¿hacia dónde se dirige? Y me dice un poco desorientado, estoy esperando a alguien que viene a buscarme, un primo, pero yo le veo el rostro al señor de desorientación. ¿Ustedes saben qué yo hice? Le dije, venga, móntese, que yo soy el primo que usted estaba esperando. Y cuando le hice 3 preguntas, me di cuenta que el señor tenía Alzheimer. Lo llevé al destacamento de Villafaro y la familia tiene 5 días llamándome desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para agradecérmelo. Porque si quizás no se encuentra con un ser humano, y disculpen que hable de mí, porque nunca hablo nada de uno, si no encuentran un ser humano criado en valores, criado en un campo del sur, el más remoto que ustedes puedan imaginarse en la década del 80 y el 90, pero con una familia que me inculcó el amor al prójimo, el amor por los demás, y por eso monté a ese señor en mi vehículo, sin conocerlo, con Alzheimer, y hoy la familia ha valorado eso en un gesto inigualable, que hasta me han llamado para entrevistarme en algunos lugares, incluyendo Telemicro, venga para que hable de esa experiencia. Y dije, no, yo no estoy para estar exponiéndome, yo no hice eso para que los medios me estén entrevistando. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos en breve con el desarrollo de algunos temas puntuales, si el tiempo me da, porque hoy vine conectado, hoy quiero hablar mucho. Voy a ver si Nelson me regala sus 5 minutos y el canal me da media hora más. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo programa, Los Defensores. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable.
contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y ya está con nosotros nuestro invitado de la semana, el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo del país. Señor, ya ha tomado una popularidad, Francisco, en los últimos años, por la forma en que comparte las informaciones de temas meteorológicos y atmosféricos. He decidido invitar a Francisco Holguín al programa Los Defensores, porque uno siente como una inestabilidad en el ambiente. Usted ve que llueve hoy, llueve mañana, pero ven acá, pero ya Melissa no se fue. Pero Melissa se fue. ¿Y qué es lo que está pasando? Que llueve lunes, martes, jueves, sábado. Entonces, Francisco nos va a hablar hoy sobre estos particulares y nos habla del fenómeno de la niña y del niño. Y que nos explique si el 24 de diciembre y el 25 va a llover, para uno saber cómo cuadrarse. Francisco, bienvenido a Los Defensores, hermano. Gracias, Valentín. Muchísimas gracias por la invitación a tu público que cada sábado tiene esta cita para escucharte los temas diversos que trae. Y bueno, hoy vamos a hablar de estos temas que tú has planteado, que son temas que hay que hablarlo todos los días. Son de mi crítica al sistema de gestión de riesgo en República Dominicana, de que la población hay que educarla cada día sobre estos temas, porque tal como tú dices, tenemos día muy claro en la mañanita, en la tarde un buen aguacero, vimos este ciclón de Melissa, ¿qué está pasando? Y la gente se hace esa pregunta. Bueno, aquí estamos, la que podamos contestar, aquí estamos a tus órdenes. Bueno, yo creo que tú mismo montaste la pregunta, Francisco, la montaste sobre el tapete. Francisco, ¿qué es lo que está pasando? Que uno ve un proceso de tanta inestabilidad. Se fue Melissa, pero el pueblo ha sentido como que se siguen las lluvias, las inundaciones. Hace 3 años se cumplieron, hace 2 días o 3, se cumplieron 3 años de las inundaciones de noviembre. Y uno dice, ven acá, pero ¿y qué es lo que está pasando? Entonces, como que hay una especie como de desorientación, de desinformación. Se fue Melissa, pero sigue lloviendo. ¿Qué pasa, Francisco? Mira, es cierto, el día 4 de este mes se cumplió un aniversario más, un año más, de aquellas lluvias que sorprendieron realmente a la capital. Lo que se conoce como lluvias extremas. Fue un evento extremo que no se estaba esperando, se presentó. Eso es parte de la dinámica que se están generando desde hace unos años, no solamente en el Caribe. Si nosotros no observamos el comportamiento que ha tenido Alemania, que ha tenido Francia, que ha tenido Brasil. Recuerdan ustedes el año pasado lo que pasó en Brasil, en una zona donde el aeropuerto todos se inundaron. O sea, el mundo se está calentando. ¿Qué necesitan los océanos para generar mucho vapor? Calor. Mientras exista calor, mientras el mundo no hay un equilibrio que se puede térmico, entonces vamos a tener este tipo de eventualidades como la que se han estado presentando y eventos tipo Melissa mucho más frecuente.
¿qué pasa en los trópicos? Bueno, los trópicos que están es esta franja del globo terráqueo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, uno por encima del Ecuador, 23 grados, y otro 23 grados por debajo del Ecuador. Esa es la franja que se conoce como los trópicos. Aquí se dan hay más calor todo el tiempo, prácticamente no hay una diferencia en las estaciones del año, y lo que tenemos siempre es mucha energía acumulada. Con el tiempo, producto del cambio climático, el calentamiento que ha habido en el planeta, hoy tenemos más energía, y por eso en una tarde cualquiera tú puedes observar que se te nubla y una zona se inunda. Ahora, esas lluvias pueden ser normales. Lo que no es normal es la intensidad de esas precipitaciones. Observamos en estos días atrás, el fin de semana, para ser preciso, de sábado para domingo, bueno, hace 8 días justamente hoy, cuando una onda tropical cruzó por el territorio nacional y Barahona se inundó. Observamos cómo toda esa zona de Barahona el domingo pasado estaba inundada, mañana serían 8 días. Entonces, estas cosas van a estar presentes siempre, Valentín, y ustedes, amigos televidentes, porque hay un descontrol en el planeta. Wow. Y ese descontrol que hay en el planeta, producto de la mano del hombre, producto de situaciones que se dan propias de la naturaleza, pero más la mano del hombre es la que ha acelerado los procesos dinámicos de calentamiento, y mientras exista esto, vamos a tener siempre estas situaciones que debo decirte, para terminarte con este tema, Valentín, que no solamente fue en el 2022, en el 2023 tuvimos también inundaciones, murieron personas. En el 2024, Santiago, Monseñor Noel, Valverde, Dajabón, se inundaron. Ahora en el 2025, tú dirás, bueno, la capital no se ha inundado en este noviembre, pero se te inundó Barahona. Entonces, muchas veces si las cosas no ocurren en la capital, los medios de comunicación no le dan la connotación que lleva, pero debo decirte que tenemos 4 años consecutivos que el mes de noviembre algo nos trae, y todavía no sabemos lo que nos puede esperar, porque mañana domingo vamos a tener lluvias y el lunes también, y podemos inundarnos aquí en la capital fácilmente con las precipitaciones que vamos a tener en este día no laborable, que es el lunes que tenemos en República Dominicana. Va a haber lluvia domingo, mañana y el lunes, Francisco. Sí, mañana en la noche comienzan las precipitaciones, producto de esta onda, de esta vaguada que estará llegando a nosotros, pero serán mucho más significativas las lluvias. En la madrugada del lunes, durante todo el día, la mañana del lunes, aquí en la capital estará lloviendo mucho, en San Pedro de Macorís, wow, y todos estos pueblos costeros del Caribe. Así que si usted tenía planificado su parrillada, ya que el lunes no feriado, porque el día de la Constitución, el jueves, se pasará para el lunes, entonces usted tenga su plan B, porque hay condiciones de lluvias y pueden ser torrenciales esos aguaceros por las condiciones que te acabo de explicar que tenemos aquí en los trópicos. Francisco, la gente se pregunta mucho y habla mucho del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña, pero yo te puedo asegurar a ti que el 99% de la población no sabe qué es eso. Uno lo repite, estamos en el fenómeno del niño, estamos en el fenómeno de la niña, la gente no sabe qué es eso. Explícale eso al pueblo, explícanos eso a nosotros de una manera aplatanada, que lo pueda entender el de arriba, el de abajo y el del medio. Mira, eso es complejo, lo del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Explicarte de la génesis de estas eventualidades, que no son más, o sea, las siglas ENSO, oscilación del sur, así que se conoce. Pero se le habla del niño por las condiciones que observaban los pescadores en la costa del Perú, que había un tiempo donde ellos había mucho plancton, muchos peces, no tenían problema, había muchas aves de estas que viven en el mar, pero llegaba un tiempo que eso desaparecía. Entonces ahí ellos comenzaron a observar que esa condición, cuando desaparecía esos alimentos, esos nutrientes en el mar, siempre estaba cercano a Navidad.
Entonces, por eso se le llama el niño, porque siempre cuando al asunto del nacimiento del niño Jesús se le da, ellos comienzan a decir, pero siempre es en Navidad. Parece que un fenómeno que viene con el niño Jesús. Oh, pero mira que, Francisco, pero yo nunca hubiese escuchado eso. Sí, entonces, luego observaban otra condición. Eso fue en Perú, eso era en Perú básicamente. Eso es en la costa del Perú, la costa del Pacífico de Perú. Y a lo ahí mejor se da una campesinos, personas analfabetas, no y lo identificaron como eso viene en tiempo de Navidad y lo reservaron con el niño Jesús. Los pescadores tienen intuitivamente muchos sentidos. Recuérdate que Colón llegó aquí a nosotros con un instinto, él salió con un instinto, ellos tienen una orientación natural. Entonces, los pescadores observaban esto, pero también había otra época que esa condición era favorable, había muchos peces. Entonces, había una parte que era mala, que es la parte negativa, el niño, y la parte positiva, la niña. Ahora, ¿cómo esto se está dando en la costa? Los pescadores lo están observando. Francisco, para que no se me vaya, ¿y se ubica alguna fecha específica estimada de cuándo comenzó a acontecer eso? Mira, cuando yo hacía mi especialidad en España, en el año 2001-2003, que fue que hice mi maestría, yo tenía un profesor que fueron los primeros que comenzaron a estudiar esta anomalía. Porque ¿qué es lo que es esto? Para entrarte en detalle y que la gente lo entienda. Son anomalías de las temperaturas del océano. El Pacífico es muy largo. Está desde la costa occidental de Sudamérica hasta la zona de Australia, Indonesia y toda esa parte ya en Oceanía. Entonces, allí se comenzó a observar ya con los satélites, cuando ya tenemos satélites orbitando, que ya llevan herramientas que te pueden medir la temperatura de los océanos. Entonces ya ahí se comienza a observar un comportamiento con estos equipos de que en el Pacífico hay zonas que en una época están más calientes que en otra, pero que esa corriente caliente se mueve de este a oeste, pero que en otro momento se está moviendo de oeste a este. Entonces, en esas condiciones, ellos comienzan a observar y van comparando y haciendo la relación de lo que veían los pescadores en la costa del Perú con el comportamiento de las anomalías de la temperatura en el océano. Es una situación que se da en el Pacífico, pero se manifiesta ¿dónde? También en el Atlántico. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una convergencia de viento, cuando las aguas del Pacífico, o sea, la corriente de Humboldt, que se conoce, choca con la parte de la costa del Pacífico, de Sudamérica, en esta zona, se mueve hacia el oeste. Entonces, esa corriente que viene de las profundidades comienza a enfriar el agua. Enfría el agua, entonces, ¿qué sucede? Esas aguas frías es lo que nosotros conocemos como la niña. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que se dan una corriente de ascenso de aire muy fuerte en una franja que se conoce como el niño 3.4, porque hay un solape. O sea, al ser tan largo, los científicos han ido determinando espacio. Niño 1, niño 2, niño 3, niño 4. Entonces, en ese solape que hay entre el niño 3 y 4, ese es el niño que nosotros hablamos, el lenso, la oscilación del sur. Entonces, esas condiciones que se dan ahí te generan una corriente de aire en ascenso que cae por asunto de lo que se conoce como la célula de Halley en el Atlántico. Si esas corrientes son muy fuertes, entonces te generan lo que se llama afloramiento, o sea, agua fría que surge de los océanos, sube a superficie. Entonces, al enfriarse el agua de los océanos, ahí se ha podido comprobar que se forman menos ciclones. Francisco. Pero es una situación del Pacífico. Cuando sucede lo contrario, entonces se observan más zonas húmedas en el Atlántico y son condiciones de mejores condiciones para que se generen ciclones. Mira, es un poco complejo. Es un poco, con los gráficos, es muy técnico. sí, es muy técnico. Pero mira algo importante. Hoy es sábado. Tú nos acabas de decir que va a llover domingo y lunes. Si el país está tan actualizado
y tiene estos pronósticos tan claros, ¿por qué acontecen tantas inundaciones, tantos sucesos, tantos eventos? Porque tenemos la tecnología. ¿Qué acontece realmente? Mira, yo me podría hacer igualmente esa pregunta, igual que tú, como se la hacen muchos ciudadanos. Yo siento que los actores están un poco, se han acostumbrado. O sea, tanto tiempo en una institución, tanto la parte de lo que dirigen meteorología como lo que dirigen el COE, ya ellos ven las cosas y ver y dejan pasar. O sea, no hay una actividad continua de vigilancia, porque incluso tenemos radares. El presidente ha colocado radares que tú te das cuenta donde te está lloviendo, donde te está lloviendo fuerte, tú tienes los satélites, tú tienes los modelos. Entonces, yo creo que falta un poquito de interés por parte de las autoridades y de ser un poquito más proactivo, porque ya tú no puedes andar con el protocolo que se usaba aquí antes de la Guerra Fría. Cuando cayó el muro de Berlín todo cambió. Entonces nosotros también tenemos que ir cambiando en función de eso. Ya no un pronóstico de decir que va a llover en el norte, el sur, oeste, oeste. Hay que decirle a la gente ya dónde va a llover, porque tenemos puntos que son vulnerables, puntos que se inundan cada vez que llueve. Entonces yo creo que ya tú sabes si va a llover en La Vega, en la zona de Constanza, tú puedes alertar con tiempo a la zona de Tireo. Sí, tiene las informaciones. Que tú tienes las informaciones. O sea, hay herramientas suficientes, pero yo creo que es un asunto ya de cansancio de los actores, tanto en la parte meteorológica, y yo no diría del COE, porque el COE actúa en función de lo que le da la parte meteorológica, pero creo que falta un poquito de ser un poquito más proactivo en la entidad meteorológica, ver un poco más, ser más holístico al momento de hacer un pronóstico, donde muchos sectores se van involucrados, no solamente la población que va a salir para que salga con el paraguas, tú tienes que involucrar a los agricultores, al que recoge limones, que si recogió limones y se le mojó, se dañan porque se manchan. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer. Entonces, creo que eso es lo que está faltando, porque las herramientas están ahí. Francisco, si tú colocas a otra persona en meteorología, proactivo, con deseo de hacer las cosas diferentes, tú puedes estar seguro que el pronóstico cambia y que el pronóstico meteorológico y el Instituto de Meteorología estuviera en boca de todo y ahí fuera la fuente de información que la gente busca para informarse. Mira, se ha armado todo un debate en el país con este tema, opiniones a favor, otras en contra, con relación a la aprobación de un estado de emergencia solicitado por las autoridades. ¿Consideras tú, como un profesional de estos temas meteorológicos, que el país sufrió daño suficiente como para declarar un estado de emergencia? No. Yo creo que al presidente lo engañaron con eso, porque incluso vi a algunos ministros dando unos datos. Yo creo que todavía los dueños de la finca no habían llegado a hacer su propia evaluación y ya le estaba dando información de daño en café, en aguacate, en todas esas cosas. Yo pienso que aquí han sucedido cosas mayores y el estado de emergencia no se ha declarado. Creo que el presidente, esa parte, no sé si, bueno, ya lo declaró, pero incluso, imagínate que hayan zonas que sí, que Barahona, por ejemplo, Elías Piña, pero que aquí nosotros no fuimos afectados por una tormenta. Nosotros no tuvimos el impacto de la tormenta. O sea, incluso el Gran Santo Domingo, ¿dónde están los grandes daños para estar dentro de un estado de emergencia? Yo creo que el presidente ahí, él podía hacer la declaración tal como la hizo, pero creo que hay provincias del país que no necesitaban eso, porque eso te abre una llavecita que tal vez recursos que se pueden usar para otra cosa y que pueden usarlo de forma continua, tal vez pueden ser mal usados en un estado de emergencia porque no hay control alguno para tú gastar ese dinero. Vamos a una pequeña pausa, Francisco, y al regreso vamos a seguir en ese mismo tema porque es interesante. Retornamos en breve. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días.
Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con el ingeniero Francisco Holguín, quien es meteorólogo, y ya ustedes vieron el despliegue de ideas, cómo nos explicó. Señor, el fenómeno del niño y la niña, yo jamás en la vida imaginé que eso tiene sus orígenes en Perú, y ya ustedes ven lo que Francisco explicó, que creo que ha sido bien constructivo, y yo le decía a Francisco fuera del aire que el 99% de los dominicanos no entiende eso. Francisco, o no lo entendía hasta ahora. Francisco, antes de la pausa, yo te preguntaba que qué tú opinabas sobre el estado de emergencia que se declaró en República Dominicana, ideas a favor, ideas en contra, y te preguntaba que si el país, ya tú habías dado algunos detalles, pero quiero que complete la idea, te preguntaba que si tú entendías que el país realmente sufrió los suficientes daños como para que se declare un estado de emergencia. Bien, Valentín, como te decía antes de la pausa, que entiendo que el presidente, tal como emitió el estado de emergencia para algunas provincias, en alguna de ellas entiendo que lo sorprendieron, le entregaron un informe sin una evaluación, porque nosotros hemos tenido impacto de fenómenos. Tú recuerdas hace 2 años o 4 años, cuando estaba este gobierno ya en su primer periodo, nosotros tuvimos la tormenta tropical Franklin, que pasó desde la zona de Barahona, cruzó la cordillera central y salió al norte. Wow. Ahí tuvimos el impacto directo y no se declaró ningún estado de emergencia, y tuvimos vientos de tormenta, grandes lluvias, no se hizo. Entonces, yo lo que no quisiera como ciudadano es que estas cosas la estén usando para hacer un mal uso de los recursos del Estado, de los recursos del pueblo, porque sabemos que hay gente que son serias, pero hay otros que se aprovechan. Y otra cosa es, yo no he visto en detalles las provincias, no sé si incluyeron a San Juan, el Granero del Sur, si está ahí, pero yo recuerdo que el presidente de la República, me parece que en su primero o segundo, cuando hizo una declaración de emergencia de San Juan de la Maguana, cuando llegó,
que hacía los consejos de gobierno en los pueblos, y yo recuerdo ver esa noticia, y la pueden buscar o pueden googlear, que él declaró a San Juan de la Maguana en estado de emergencia. Yo me pregunto, ¿qué es un estado de emergencia? ¿Qué es lo que había que hacer que se levantó el estado de emergencia para San Juan? O sea, vamos a estar en estado de emergencia, ¿qué tiempo? O sea, son cosas que el presidente tiene que, porque eso es lo que le hace daño. Porque ahorita la oposición le toma este asunto, y es un asunto que en vez de ir en ayuda de la población realmente dañada, entonces lo que se convierte en un tema político, y por eso entendía que el presidente podía esperar para hacer una evaluación real cuántos millones de pesos habría que invertir y en función de qué en Barahona, en San Juan, en Pedernales, reuniones con la gente, los agricultores de café, también de aguacate. O sea, realmente quién perdió, cómo se le va a resarcir, pero no de la manera que lo hicieron, de una forma, yo diría, que siento que nos tomaron de tonto a muchos nosotros, pero creo que hay personas que estamos vigilantes. Y yo quiero que el gobierno salga bien, yo quiero que el presidente termine bien, porque no quiero que le vaya mal, porque en base a que a un Estado le vaya mal, a todo no va a ir mal. Entonces, yo lo que creo es que el presidente, hay cosas que no se la puede aprobar a los ministros así tan alegremente, sino pónmela ahí que la voy a analizar, pero creo que lo agarraron a él en una forma... en su buena fe. En su buena fe. Y ahora yo creo que él tiene el gran reto, y es que realmente le diga al pueblo cuál será la inversión en cada una de esas provincias y que realmente se vea. Francisco. Porque si no se ve, entonces, y aquellas provincias cuando él llegó dijo, está en estado de emergencia, ya salieron del estado de emergencia o va a un segundo estado de emergencia para San Juan de la Maguana. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Y va a seguir lloviendo. Y va a seguir lloviendo. Entonces, yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos es que trabajar las obras prioritarias en cada provincia, que los ministros salgan de las oficinas, el ministro de Obras Públicas que agarre un equipo, el ministro de la Vivienda, y provincia por provincia hagan un bosquejo. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles? Porque siempre hay necesidades. Ahora, ¿cuáles se convierten en prioridades? Entonces, en Elías Piña necesitamos esto, esto y esto. Esta es la prioridad para esta provincia en estos momentos. Entonces, vamos a trabajarla. Eso se lleva tantos millones. Y hacerlo de esa manera, pero no di que porque cada vez que te llueva o te pasa un ciclón por el mar Caribe, te da una brisita, te trae un poco de lluvia, estado de emergencia. Entonces, eso es peligroso, presidente. Eso se puede festinar, Francisco. Exactamente, eso es peligroso, presidente. Y lo que queremos que a usted le vaya bien, que creo que todo el pueblo dominicano, porque aquí nadie quiere que este país se vaya a la porra, porque uno tiene hijos, uno es pequeño empresario, uno quiere que el país avance. Entonces, hay que hacer la cosa bien desde el Palacio, presidente, y no se deje llevar de todo lo que le presentan, porque hay gente que ya usted no va y lo que quiere es sacar su pedazo. Francisco, finalmente, va a llover domingo y lunes, mañana y pasado. Recomendaciones a la ciudadanía, recomendaciones al pueblo y a aquellas personas que quizá desconocen que va a llover esos días porque, exceptuándote a ti, nadie ha salido a decírselo. Mira, efectivamente, estará lloviendo mañana domingo. Hoy sábado se están presentando algunos chubascos en sectores del Gran Santo Domingo, más a finalizar la tarde, noche, se estarán presentando algunas lluvias, pero mañana al amanecer usted va a encontrar una mañana muy radiante, que es lo típico de esta época, un sol como que no pica, como diría la gente, producto de la sensación térmica bajita, no se siente mucho calor, pero ya después de las 7, 8 de la noche vamos a tener lluvias en el este y al amanecer o sea, la noche de la madrugada del lunes, todo el día lunes en la mañana estará lloviendo. Si usted va a salir, hágalo sabiendo que se va a encontrar estas condiciones de lluvias. Si se va al norte del país, si usted se va a Montecristi, Puerto Plata, Santiago, esos pueblos del norte, allá hay buen ambiente, para allá no va a llover mucho. Sin embargo, en esta parte costera del Caribe, si usted decidió pasado mañana lunes o mañana domingo irse a tomarse un pecadito a Boca Chica, a Juan Dolio, a Guayacanes, a Isla Saona, en esa parte de Bayahibe,
tenga en cuenta que estará lloviendo en la mañana, tenga mucha precaución en carretera, porque ya después de este día feriado, tenemos que seguir echando este país hacia adelante. Gracias, Francisco Holguín, por estar con nosotros en Los Defensores. Ya ustedes escucharon ahí el despliegue de ideas, las recomendaciones y algunos temas técnicos tratados que entiendo el país necesitaba escucharlo, pero yo me quedo con el fenómeno del niño y la niña. Ahora cuando me pregunten eso por ahí, yo te lo explico, pues ya Francisco me lo explicó a mí. Gracias por estar con nosotros en Los Defensores y será hasta el próximo sábado. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meury Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, vieja. Hola, YouTube. Hola, jefe. Disculpe, por ahí están diciendo malas palabras. Yo ya les hubiera desmonetizado. Sí, claro. Facebook. Pensé que estabas muerta. ¿Quién te sigue usando? Tu mamá. No, en serio, tu mamá. Mira, acaba de publicar una frase motivacional. Por cierto, no te olvides de escribir a tu tío Néstor porque es su cumpleaños. ¿Alguien quiere ver unas fotitos de hace 10 años? Hola, Google. Instagram. Te reconocí, estás distinta a tus fotos. Ay, qué bruta. Me olvidé del filtro. Ahora sí. Ahí sí. Hay una pared con alitas para tomarme fotos. Twitter, qué bueno que viniste. Ahora soy X, chut. Perdón, la costumbre. Tenías que haber invitado más. Oye, eso es súper incorrecto. Yo ya lo hubiera desmonetizado. Hashtag típico de YouTube. Oli, ¿quieren ver fotitos de mi último viaje? A ver, chicos. Estamos aquí para conocernos mejor y ver nuevas formas de cómo robarles datos a nuestros usuarios para venderles a los gringos. ¡Sí! ¡Y a los chinos!
a los gringos, sí. Si quieren, yo puedo ayudarles con eso, optimizando lo que hacían antes. ChatGPT, tú ni siquiera eres una red social, así que lárgate. Yo soy el jefe aquí. No por mucho. Antes. Señoras y señores, hoy estamos en Los Defensores, en marketing político. Eso que ustedes están mirando ahí es un excelente video de un grupo ecuatoriano que se llama Enchufe, una plataforma. Le exhorto a que lo busquen en YouTube. La fiesta de las redes sociales. Cómo las redes sociales hacen una fiesta y usted conoce los detalles de cada una y características de todas. Inclusive ahí entra ChatGPT, que no es una red, pero es una cosa hermosísima, genial. Y la pongo porque las redes ahora son, como se dicen, la descubridora de los mentirosos, la descubridora del pasado, del presente, del futuro. A propósito del futuro, del pasado, vamos a poner un tema de marketing político que está muy caliente. Y empecemos con el pasado de un Twitter del presidente Abinader, que dice ahí: pido indexación salarial que se aplique preferentemente a los que ganan menos. Ver noticias. Eso fue en el 15, en campaña, Abinader. Ahora miren lo que está pasando con la indexación. ¿Qué es la indexación? Vamos a ver lo que es la indexación. Una explicación fácil. Ahí está lo que es la indexación salarial, que no es más que el ajuste de los salarios, quitando el impuesto a aquellos sueldos de la clase media y trabajadores que ganan medio o menos para un poquito acercarse a la inflación, porque la inflación supera la capacidad de compra de las personas. Ahora, el senador de la capital, Omar Fernández, tomó este tema como abanderado, pidiendo que se aplique la ley, simplemente. Ahora, ¿qué responde el mismo partido del presidente que peleaba por la indexación en el 15? Fíjense lo que dice en este titular del Nacional. En el titular del Nacional dice, ponme el titular reciente del periódico Nacional: el PRM se opone al salario hasta 5, se opone a la indexación, argumentando que es con ese impuesto que se le dan ayudas a casi 2 millones de dominicanos y dominicanas. Mientras que todos sabemos, señores, que una parte, más de la mitad de esas personas que reciben esas ayudas no las necesitan, porque no están en el extremo de la pobreza. Pero el tema que lo abordo es que es una guerra de marketing entre una necesidad del Estado desde el punto de vista económico y una oportunidad que aprovecha Omar como senador, y la batería de marketing, la batería de comunicadores del gobierno le cayó encima al senador, pero lamentablemente los datos que tenemos, los números que hacen los tracking de marketing, es que el gobierno volvió a perder la guerra frente a Omar. El leoncito está dando pela y tienen que tener cuidado con bregarlo, como dicen en el barrio, con entrar a ese muchacho, porque la gente le cree mucho y lo demostró en la campaña pasada. A propósito de campaña, todos los partidos están en sus procesos. El PRM está en su proceso interno con miras al Congreso que tienen el año que viene, donde van a debatirse por cargos importantes. El PLD terminó su Congreso y andan el secretario general visitando todos los territorios del país. En algunos no ha sido lo que han esperado, en otros le va mejor, dependiendo de los caciques que estén locales. Y la Fuerza del Pueblo, que como decía Valentín, concluyó su congreso elector, Manuel Tavares Justo, y luego de haber proclamado a sus 74 miembros de la dirección política, hizo un ajuste y llevó 9 más, de los cuales vamos a ver los perfiles. Daniel Beltré, Premio Nacional de Poesía de la República Dominicana, intelectual, abogado exitosísimo y un fundador del viejo partido PLD, con méritos increíbles, que tenía que haber sido del comité político de antes, hace mucho. Seguimos con una figura como Diomedes Núñez Polanco. Diomedes Núñez Polanco era el asistente desde muchachito, cuando yo estuve con él allá como dibujante de Don Juan, es del asistente de Don Juan hasta su muerte, un intelectual, poeta también, de mucho renombre, que fue director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña. También tenemos a Soto Jiménez. ¿Quién puede cuestionar el nivel de intelectualidad de este historiador y ex secretario de Estado de la Fuerza Armada en aquel momento y ex ministro de la Fuerza Armada,
que es un símbolo de poder en lo que es la rama de las Fuerzas Armadas y la intelectualidad dominicana. Seguimos con Xiomara Valerio. ¿Quién es Xiomara Valerio? Xiomara Valerio es una empresaria de cacao orgánico de Moca, y además alta dirigente de la Fuerza del Pueblo, que participó y quedó en el número 13 de 2. O sea, que estuvo ahí mismo y es una mujer de mucho nivel político y también empresarial. También tenemos a Lady Laura. Lady Laura es la esposa de un exdiputado de Estados Unidos que es empresario. Además ella de por sí es empresaria de bienes raíces de mucho éxito, una joven políticamente que ha participado en varios procesos para hacer de la dirección política y ahora fue reconocida porque la diáspora más grande del mundo, que es la circunscripción número 1 del exterior, no tenía miembro de la dirección política, porque Marcos Kroos pertenece a la 2, que es de Europa. También tenemos, que le sigue, ¿quién habla de Varguita? Como dice José Rafael Vargas, ex senador de Espaillá, prestigioso periodista, comunicador, empresario, con mucho nivel, que hace demasiado tiempo que debió ser de la dirección política, pero le tocó ahora por reconocimiento del presidente Fernández. Seguimos entonces con Enrique Martínez, que podría ser el más cuestionado porque es que estaba un poquito más apagado en los últimos tiempos, pero ese señor que usted ve ahí fue el primer alcalde de Juan Bosch en La Romana a los 21 años, senador de la República, su esposa Amarilis Santana, senadora de la República, le dicen el cacique de La Romana, y es un prestigioso presidente de La Romana que no quería seguir siendo presidente. Danilo le impidió ser miembro del comité político en 3 ocasiones, donde nosotros estuvimos presentes ahí, y ahora hicieron un reconocimiento a su historia. Pedro Jesús Candelier, quien no sabe quién es Candelier, es un símbolo de orden, es un símbolo de la Fuerza Armada poderosísimo que viene a acompañar a Guzmán Fermín, quien era jefe de la policía. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene también su cuartel general ahí con estos militares. Entonces, señores, ahí está Manuel Guichardo. Manuel Guichardo es un líder de la zona de la línea en Valverde, que allí fue senador de la República y es un gran símbolo de la Fuerza del Pueblo en ese territorio de la línea noroeste. Señores, yo creo que la Fuerza del Pueblo ya completó su ciclo, ahora viene su marcha, que es el 30 de este mes, y se espera que sea una marcha reivindicativa más que política, porque hay muchos temas sociales en esta República Dominicana donde la gente pienso que se va a motivar a apoyarla, un asunto natural por la situación económica que tiene este país. Bueno, señoras y señores, nos vemos la semana que viene y si Dios quiere le tenemos algunos datos nuevos sobre cómo anda la situación del marketing político en la República Dominicana. Muchas gracias.